Siguiendo el ejemplo de Job. Yo creo que Job es el más grande ejemplo que usted y yo como cristianos encontramos en la Biblia. Y debería ser el ejemplo a seguir en medio de las crisis y de las grandes tragedias de la vida que todos tenemos que atravesar. Porque como hijos de Dios, usted y yo tenemos claro que esos momentos hay que pasarlos y hay que vivirlos. Y bueno, le doy la gloria a Dios porque estamos en una iglesia donde se nos predica de bendición, de prosperidad, de gloria, pero también se nos enseña que hay que prepararse para esos momentos duros y difíciles. Así que yo creo que a ninguno de nosotros nos debe tomar por sorpresa los ataques, las luchas y las dificultades. Sabemos que tenemos un enemigo que lo que quiere es apartarnos a nosotros de la verdad de Dios. Eso es lo que al enemigo le interesa, enfriarte, apartarte, desanimarte, y utiliza muchos mecanismos, tu familia, tu salud, tu finanza, en fin, una variedad de ataques, luchas para que nosotros nos desanimemos. Pero qué bueno que en Job podemos encontrar ese gran ejemplo de cómo reaccionar, hermano, de cuál debe ser la actitud tuya y mía en medio de las crisis, y óyeme bien, de las grandes tragedias que vienen a nuestra vida. Porque hay algunos que hemos vivido, otros están viviendo y otros van a vivir grandes tragedias. Y lo primero que el enemigo pone en nuestra mente son pensamientos de por qué Dios permite esto. Pero cuando tú conoces la Biblia y sigues el ejemplo de Job, tú te mantienes firme en Dios. Porque es admirable la reacción de Job ante la muerte de los 10 hijos. Usted sabe lo que es que se mueran 10 hijos en el mismo momento, hermano. Y esa reacción la tuvo porque no solamente fue que perdió sus 10 hijos, sino que quedó en la ruina en ese mismo instante. Y aparte de que quedó en la ruina, estaba enfermo, quedó enfermo con una llaga, una sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. La Biblia no especifica qué era, pero debía ser algo tormentoso, de tal forma que él con un tiesto era que se rascaba. Era terrible el sufrimiento físico. Y no solamente era la pérdida de los hijos, la ruina, la enfermedad, sino que le tocó padecer acusaciones falsas de sus amigos. Que le decían, te mereces lo que te está pasando porque eres un pecador, le fallaste a Dios, examínate. Y seguramente cuando tú y yo atravesamos pruebas y luchas, no falta el super recontra ultra archi mega espiritual que te dice, ese es que Dios te está castigando. Y eso lo hicieron los 3 mejores amigos de Job, acusarlo y abandonarlo. Y peor aún, le tocó vivir la debilidad humana de la esposa. Que yo no la miro como una pecadora, como un instrumento del diablo, la miro como un ser humano como somos usted y yo. Porque nos enfocamos en Job, que es el centro del libro, pero nos olvidamos que ella también estaba sufriendo. Nos olvidamos que ella perdió los 10 hijos también. Nos olvidamos que ella quedó sin nada que comer y con un marido enfermo que tenía que cuidarlo y mantenerlo. Nos olvidamos que le tocaba atender a un hombre enfermo. Y como cualquiera de nosotros podemos desfallecer. ¿Sabe por qué? Porque ella no era la recta, la perfecta, la temerosa de Dios y la apartada del mal. Era Job. Entonces, hermanos, que todos los que estén a nuestro alrededor decaigan en su fe, pero tú y yo tenemos la palabra de que Dios está con nosotros. Tenemos que aprender a marcar la diferencia. Y si Dios te permitió venir esta noche y escuchar este mensaje, esta transmisión, es porque Dios quiere que tú seas el fuerte y el valiente.
para que no te dejes llevar por las debilidades, sino que puedas enfrentarte a las crisis. Y creo que les he dicho en otras oportunidades, hermano, usted y yo tenemos algo que Job no tenía. Y más que algo, 5 cosas que Job no tenía. Y sin embargo, Job se mantuvo íntegro, fiel y esperando en el Señor. Job, en primer lugar, no tenía un antecedente bíblico en el cual él pudiera afianzarse y decir, no, yo voy a esperar en Dios. Hoy día usted y yo tenemos el antecedente de Job y de otras personas, pero basémonos en Job. Y hoy día usted y yo tenemos la esperanza que aunque la prueba, la lucha sea muy grande, después de eso va a venir bendición, gloria de Dios, y que Dios nos va a dar el doble de lo que perdimos. Eso lo tenemos nosotros, y cuando oímos mensajes como estos nos agarramos de eso. Pero recuerde que Job no tenía quien le dijera eso. En segundo lugar, Job no tenía una Biblia. Y yo creo que los que somos aquí cristianos de verdad, verdad, como usted y como yo. Bueno, como los 4 que dijeron amén, como yo. ¿Cuántos aquí son cristianos de verdad, verdad? Cuando tenemos pruebas y luchas, nos refugiamos en la palabra. Y queremos que Dios nos hable. Y de pronto algunos buscan la Biblia de manera, no sé cómo decirlo, si de suerte o qué. Pero Padre, háblame. Y donde abra y ponga el dedo, Señor, allí háblame. Cuidado que te va a salir y Judas se ahorcó. Padre, vuélveme a hablar. Ve tú y haz lo mismo. Pero creo que todos nos refugiamos en la Biblia, ¿o no? Porque la Biblia está llena de promesas. 34,000 promesas y más. La Biblia está llena de palabras de fortaleza. Si mal no recuerdo el texto que Carlos leyó al comienzo, deleítate en Jehová. Deleítate y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Palabras que nos fortalecen, que nos alientan. Job no tenía una Biblia en la cual refugiarse y tú y yo la tenemos, hermano. Número 3, Job no tenía una iglesia. No había una iglesia, el Edén, donde Job pudiera llegar, así sean las ruinas, sin hijo, adolorido, enfermo, y pudiera levantar sus manos. No había un ministerio de alabanza que lo dirigiera a adorar a Dios, porque tú y yo sabemos que la adoración fortalece nuestra alma. Que aunque la alabanza y la adoración es para Dios, cuando tú y yo adoramos a Dios, Dios se manifiesta y salimos diferentes de cómo entramos. Creo que fue el domingo en la exhortación que les daba, les decía, hermano, usted tiene que salir diferente porque la adoración provoca que Dios venga en favor nuestro, a bendecirnos. Por eso tenemos que provocar a Dios y adorarlo. Pero Job no tenía una iglesia. Job no tenía un pastor que lo animara, un pastor que lo visitara y le dijera, Job, tranquilo. Job no tenía un pastor que le enviara una promesa diaria por WhatsApp. Usted y yo gozamos de lo que Job no tenía. Job no tenía ningún conocimiento, creo que voy por el número 5. Job no tenía ningún conocimiento de guerra espiritual. Les he hablado de que Job no tenía antecedente bíblico de que alguien padeciera eso. Número 2, no tenía una Biblia. Número 3, no tenía una iglesia. Número 4, no tenía un pastor. Número 5, no tenía conocimiento de guerra espiritual. Hoy día, por lo que está escrito en el libro de Job, usted y yo sabemos que Job es el resultado de la guerra espiritual verdadera. Hermano, la guerra espiritual no es del diablo contigo. La guerra espiritual es del diablo con Dios. Esa es la guerra espiritual. Pero tú y yo estamos en el medio. Y somos el ataque del diablo para querer sacarnos de las manos de Dios. Y hoy día usted y yo tenemos conocimiento, sabemos cómo guerrear, sabemos cómo orar, hacer guerra espiritual. Pero Job no sabía.
Hoy tú y yo sabemos que es el diablo que te está atacando. Hoy tú y yo tenemos el nombre de Jesús, sabiendo que ante ese nombre se doblará toda rodilla. Pero Cristo todavía no había venido a morir. Job no tenía este conocimiento. Y número 6, Job no tenía al Espíritu Santo, que es el consolador, es el que nos fortalece, hermano. Y a pesar de que no tenía nada de eso, Job es un gran ejemplo para ti y para mí. Que tenemos estas 5 cosas, pero no las aprovechamos. Pero qué bueno que hoy Dios nos las está recordando. Y a pesar de que Job no tenía esto, aprendamos de las expresiones de Job. Vamos al capítulo 2, versículo 10 del libro de Job. Capítulo 2, versículo 10. Perdón, capítulo 1, versículo 20, perdón. Capítulo 1 primero, eso lo dejamos para después. Capítulo 1, versículo 20. Mire lo primero que hace Job ante tremenda tragedia. Job 1:20, perdió los hijos, quedó en la ruina. Dice el versículo 20, entonces Job, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde estaría Job? ¿Sentado o tirado en el piso? Pero cuando recibe la información de la muerte de los hijos, él se levantó y ¿qué más hizo? Rasgó su manto y ¿qué más hizo? Rasuró su cabeza y ¿qué más hizo? Hermano, ¿qué haces tú cuando te traen una mala noticia? Lo primero que buscamos es dónde tirarnos. Job se levantó. Job no se quedó tirado, no se quedó sentado. Job no se derrumbó. Hermano, no dejes que la crisis y el problema te derrumben y te echen por tierra. Tú eres un guerrero, una guerrera de Dios. Y los guerreros peleamos aún hasta con el alma. Usted tiene que aprender esto de Job. No te quedes allí esperando misericordia y que se lamenten contigo, ni mostrando compasión. Dios quiere que seas tú el que pelees por lo tuyo. Así que levántate en el nombre del Señor. Sigue el ejemplo de Job. Si lo vas a aplaudir, aplaude a Dios con gozo. Muchas veces, aunque estamos de pie, nuestra alma está tirada. Hoy levántate. Número 2, dice que rasgó su manto. Lógico, una expresión de dolor. Mostró su angustia. Pero ¿sabe a quién se la mostró? Él no corrió al vecino ni a la calle. Él se la mostró a Dios. El único que tú tienes que mostrarle tu angustia es al Dios del cielo, a nadie más. Y si vas a ir donde algún hermano, no es para que te compadezca, es para que ore contigo. Si estás enfermo y vas donde un hermano, no es para que te diga tómate un agüita de esto y no, es para que ore por ti. Porque aún hay cristianos que han perdido el sentido de lo espiritual. Ven a un hermano enfermo, ay mira, tómate esto es bueno para esto y para aquello. Y ni oran por el hermano. Ay, Dios mío. Pero Job le demostró su dolor al único que él sabía que podía por lo menos consolarlo. Al único que podía levantarlo. Rasgó su manto. Dice que luego rasuró su cabeza. No fue donde un barbero, donde un estilista, no tenía una maquinita. No se puso a hacerse un corte especial. Seguramente agarraría una navaja y comenzó a quitarse el cabello. ¿Sabe qué es esto? El cabello para el judío, para el oriental, era símbolo de autoridad, era símbolo de honra, era símbolo de orgullo. Por eso ellos no se lo cortaban, sino medio se lo repicaban. Lo que Job estaba haciendo era, yo me levanto, muestro mi angustia ante el único que me puede ayudar
y quito mi orgullo y mi altivez, porque Él está por encima de todas las cosas. Job estaba reconociendo que Dios es el soberano. Hermano, que Dios tiene el control y que lo que Dios hace, aunque nos duela, aunque no nos parezca, es perfecto y todo tiene un propósito. Pero ¿sabe qué fue lo más impresionante? Que se paró de donde estaba tirado, gloria a Dios, rasgó el vestido, rasuró la cabeza, pero se postró y adoró. Se postró y adoró. Y ese postrar, escúchame, no es arrodillarse. Ese postrar es acostarse boca abajo, poner la frente en el piso, extender los brazos, las palmas hacia la tierra. Y no solamente la acción, sino la expresión. Adoró. Yo creo que lo que menos se nos ocurre a nosotros en una crisis es adorar. ¿O no? Lo que menos nos pasa por la mente es una alabanza, más bien una quejabanza. Pero Job nos enseña, sin tener al Espíritu Santo, sin tener un predicador que le hablara de fortaleza, Job nos enseña que aún en la crisis se puede adorar al Dios soberano. Y resulta que hay muchos cristianos que se consideran maduros espiritualmente, que tienen años en el evangelio y tienen cualquier problema y ni a la iglesia vienen. Es que no tengo ánimo, es que no tengo ganas. Cuando tú entiendes lo espiritual, tú sabes que la exaltación a Dios y la adoración no es un asunto de si tienes ganas o si tienes ánimo. Es una necesidad, porque tú sabes que cuando adoras a Dios desde tu angustia, Él te oye, Él se agrada. Porque si Él recibe la alabanza y la adoración del que la da, cuando todo está bien, imagínese cuando nuestra actitud de adoración es desde la angustia. Hermano, tú y yo le estamos dando un mazazo en la cabeza al diablo, diciéndole: puedes hacer lo que quieras hacer, pero yo seguiré adorando al Dios que me ama y al Dios que me ha escogido. Alguien exalte a Dios. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que ser espirituales y no carnales. Y aunque Dios te use, aunque tengas ministerio y tengas dones, hay una cantidad de cristianos carnales en las iglesias. Ay, Dios mío. Hay una cantidad de pastores, ministros, líderes que son usados poderosamente por Dios, pero son unos carnales. Y cuando te hablo de carnales, no te estoy diciendo que son pecadores, porque enseguida pensamos carnales. No. Que todavía nos dejamos dominar de las carnes, de las emociones, de las pasiones. A eso me estoy refiriendo. Que usted los ve predicando, hermano. Es bonito pararse aquí y decir: no temas, Dios está contigo. Es bonito ir a visitar a alguien y decirle: Dios te va a levantar. Pero cuando ellos atraviesan la prueba, es más, no quieren que nadie los visite. Eso es ser carnal, y eso era lo que le pasaba a la iglesia en Corinto. Tenían los dones sobrenaturales, era una iglesia en avance, pero Pablo les dice: son carnales todavía. Hermano, hay que entender que tú puedes adorar a Dios desde tu quebranto. Gloria a Dios por aquellos hermanos que por razones de salud no pueden estar de pie, no pueden arrodillarse, pero se levantan y se sientan o caminan, pero están adorando a Dios. Porque es que nada tiene que detener tu adoración, hermano. Por eso el diablo lo primero que busca es cerrarnos la boca. Porque es que si algo mueve la mano de Dios, más prontamente no son tus lágrimas ni tu queja, es adorarlo y alabarlo a Él. Versículo 21, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que adoró Job? Él dijo, ¿cómo dijo? Léalo en voz alta.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo ¿qué? En otras palabras, yo no nací con ropa elegante. Yo no nací con cuenta bancaria, yo no nací con ovejas, yo no nací con vacas, con camellos, ni con criados. Yo no nací con hijos. El día que me muera no me llevo nada. No es resignación, es entendimiento de que no hay que aferrarse a nada de lo material. Y a lo que tú más te aferras es lo que más el diablo te ataca. Por eso aprende a entregarle tu familia a Cristo. Señor, ya son tuyos. Hermano, déjalos. Tú sigue orando por ellos. Que Dios sabe que la única manera de llamarlos es a través de fuego, de crisis y de prueba. Dios sabe que hay familiares tuyos, hermano, que Dios tiene que tratarlos fuertemente. Pero a veces no entendemos. Y el familiar entra en cualquier problema. No te preocupes, yo voy a ayunar contigo para que Dios te libere de eso. Y no entendemos que es Dios el que lo tiene agarrado a su nombre. Sí está recibiendo la acción de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová ¿qué? Él me dio todo y Él se lo llevó. Usted y yo, Carlos, sabemos que no fue Dios el que se lo quitó, fue el diablo. Pero recuerde que Job no sabía. Hoy día tú y yo tenemos el conocimiento que cuando te roban, te quitan, te hacen algo, no es Dios, es el diablo que pidió permiso. Dios lo permitió. Pero Job, en su desconocimiento de la guerra espiritual, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, igual sea su nombre bendito por siempre. Y dice la Biblia en el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios, ¿qué cosa? Despropósito alguno. No culpó a Dios, no se quejó, no cuestionó a Dios, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Ahora sí, por favor, capítulo 2, versículo 10, otro ejemplo de la acción de Job, de la actitud de Job. Cuando ya la esposita le dijo: todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pon el versículo 9 si quieres. Ahí está la esposita diciéndole: todavía estás enfermo, no tenemos hijos, estamos arruinados, aún retienes tu integridad. Hermano, hay que ser íntegro. Mire, yo les conté a algunos el sábado, algunos ya saben. Hace 2 domingos atrás yo sufrí un accidente en el carro, me chocaron. El hombre venía borracho, se reventó en la moto con el carro, se reventó con otra moto. Y los policías, tanto los verdes como los de tránsito, estaban esperando a ver si yo me transaba. Y la gente me decía: pásale plata, 50. A un cristiano que se enteraron me llamaron: pastor, dile algo para que no se le lleven el carro. Yo no puedo caer en ese juego de Satanás, porque pierdo legalidad en el mundo espiritual, pierdo autoridad. Y yo escuché cuando el mismo agente de tránsito estaba hablando con el de la grúa y le digo: es cristiano. ¿Qué puede entender usted eso? Aquí no hay negocio. Y engancharon a mi carrito, bendito Dios, en la grúa. Y el conductor se vino y se quedó un buen rato, como esperando a ver qué le decía yo. Ayer fui a mirarlo y una persona también me decía: no, que hay que mintamos allá. Mi esposa y yo le dijimos: no, las cosas tienen que ser claras. Hoy el abogado me dijo: todo está bien, el caso está fácil. El hombre venía borracho y se pasó por donde no debía. Si yo me pongo a transarme
a dar plata, a buscar ayuda en mi propia fuerza, ¿sabe qué hace Dios? Se sale del asunto y el diablo entra. No dejes que la crisis te haga perder la integridad. ¿Qué era lo que el diablo quería? ¿Usted cree que esa mujer de Job era diabólica y satánica? No. Ella era una mujer como cualquiera. Y seguramente ella ofrecía sacrificio junto con Job por sus hijos, pero se dejó usar por Satanás. Así como hay cristianos, amigos tuyos, cercanos, que ni ellos mismos se dan cuenta que es el diablo que está hablándote a través de ellos. Y por eso le dice, todavía mantienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué nos enseña Job? Versículo siguiente, ahora sí el versículo 10. Y Job dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, insensatas, necias, has hablado. ¿Qué? Y mire qué hermosa respuesta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Que Dios nos dé todo lo que le pidamos. Vuelvo y le repito, no es Dios el que te quita, Dios lo permite. Porque Dios no tiene despropósito. Es el diablo y Dios lo acepta. Porque el diablo cree que si te quita familiares, finanzas, salud o algo, tú vas a dejar de ser cristiano. Eso es lo que el diablo busca. Job no sabía y por eso dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hermano, prepárate. Jesús dijo, el que quiera vivir piadosamente, dice la Biblia, prepárese para padecer persecuciones. Esto cuesta. Una vecina que mi esposa se está ganando para el Señor venía hoy, pero no pudo venir. Si Dios quiere, oren para que venga el domingo de allá del conjunto. Me puso su carro, nos llevó ayer allá al tránsito. Mire cómo Dios nos pone gente, hermano. Nos pone gente. Y íbamos conversando y dice, verdaderamente el enemigo Satanás ataca a los que buscan a Dios. Y ustedes como pastores que están tan cerquita de Dios, claro, ella no tiene, todos estamos cerquita de Dios, ¿verdad? Aquí nadie, cada uno dispone qué tan cerquita está de Dios y qué. Pero eso no debe acobardarnos, que entre más busco de Dios, más el diablo me ataca. No, es que el diablo quiere desanimarnos. Usted tiene que ser fiel. Usted tiene que buscar, hermano. Y saber que todo pasa por la voluntad de Dios. Pero hoy tenemos la fe y la esperanza, hermano, de que si Dios permite que el diablo te quite algo, es porque Dios te va a dar el doble de lo que el diablo te ha quitado. No es que Dios envíe males a sus hijos, según esa respuesta. Lo que estaba reconociendo Job era que nada pasa si Dios no lo permite. Job estaba reconociendo que Dios es el dueño de nuestra vida. Y hoy Dios te dice, lo que tú estás viviendo o lo que vas a vivir en la crisis, Dios se lo va a permitir al enemigo, pero nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios traerá recompensa. Busquemos otra expresión de Job, capítulo 9, versículo 2, por favor. Otra expresión de Job. Capítulo 9 de Job, versículo 2. Dice Job, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo nos vamos a justificar con Dios? Mire, una de nuestras primeras reacciones, Job 9:2, una de nuestras primeras, o creo que la primera reacción de un cristiano maduro que ama a Dios, que le sirve a Dios, es justificarse y decirle, Dios, yo no me merezco esto. ¿De qué prediqué yo el domingo antes pasado? Los no temas de Dios. No temas, Él está contigo. Y cuando viví todo el incidente, que no es nada fácil, lo primero que el diablo me trajo a la mente fue, y acabas de predicar de eso. Pero mi boca se cerró. No dije nada, le di gracias a Dios.
Mi esposa se metió dentro del carro mientras el tránsito hacía todo el papeleo, prendió el radio y escuchó 2 canciones. ¿Cuáles fueron? Abres camino y Dios sabe lo que hace. Adoró a Dios. No dejes que el diablo te haga creer que no te mereces. No te justifiques ante Dios. Es que yo no me merezco esto, yo me porto bien, yo diezmo, yo ofrendo, yo predico, yo le sirvo a Dios. No te justifiques. Job lo está diciendo, qué hermoso. Job dice, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Mire, cuando reconocemos la soberanía de Dios, entendemos y tenemos claro que aunque a nuestro juicio, a nuestro pensamiento no nos merezcamos eso, es porque Dios tiene un propósito y algo Él va a hacer. Y me impresiona el capítulo 23 de Job, búscamelo por favor, capítulo 23 versículo 12, que va conectado con ese capítulo 9 que acabamos de leer, capítulo 23 versículo 12. Cuando yo leía esto yo me gozaba, hermano. Yo el libro de Job me lo he leído varias veces, pero no había entendido esto como lo expresa él. 23:12. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, del mandamiento de sus labios nunca. ¿No le suena eso como a justificación? Recuerda el versículo anterior. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Capítulo 9, versículo 2 que lo leímos. Ahora, 23:12, él está diciendo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca. ¿Cuántos aquí guardan la palabra de Dios más que la comida? Más bien hoy día habría que decir, hermana Valentina, tienes que guardar la palabra de Dios más que el WhatsApp y más que el Instagram y más que todas las redes sociales. Hay gente que se le pasa el día entero sin leer la Biblia. Dígame usted si eso no era un hombre íntegro. Hasta tal grado que el mismo Dios, antes de iniciar la tragedia, Dios le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job como no hay otro como él? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Levánteme la mano el que se sienta recto aquí, perfecto, temeroso de Dios, que llene esos 4 requisitos. Ni yo me atrevo a levantar la mano. Pero es el mismo Dios el que lo está expresando en el capítulo 1 y capítulo 2. Y el diablo, que es acusador, no tiene respuesta contra eso. Porque el mismo diablo reconocía que Job no se apartaba del mandamiento de sus labios y que guardaba las palabras de la boca de Dios más que la comida. Eso no le suena como que a justificación. Yo no merezco lo que me está pasando si yo le soy fiel a Dios. Versículo 13. Pero mire qué hermoso lo que nos enseña Job. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si él determinó que me pasara esto, ¿cómo lo voy a hacer cambiar de idea? Su alma deseó e hizo. No vale justificación. No vale que tú te sientas el más puro y el más santo. Y mira lo que dice en el versículo 14. Él, hablando de Dios, pues acabará lo que ha determinado de mí. Lo que Dios determinó sobre ti, deja que lo acabe. Porque el fin de Dios para nosotros nunca va a ser que quedemos en el suelo. El fin de Dios para nosotros, ahora lo conocemos en Job, darnos el doble de todo lo que perdimos. Wow. Vive tu proceso, pásalo. Y deja que Él acabe. Deja que Él termine. Porque cuando Dios termina algo, es bueno.
y es perfecto. Y tú vas a ser perfecto en Dios. Y tu fin va a ser de gloria. Y el diablo más nunca se le va a parecer a Dios a acusarte. Porque el diablo reconocerá que tú eres fiel hasta la muerte. Y permítame terminar. Lo más glorioso que nos enseña Job está en el capítulo 42, versículo 5. Es que las crisis, los problemas, las dificultades nos tienen que llevar a conocer a Dios. Dios bendiga al hermano Enrique por ese amén. ¿Por qué el hermano Enrique está aquí? Porque Dios lo trató a través de esa enfermedad. Y ahora ese gozo no hay quien se lo quite. El problema no te debe llevar a dejar de orar. Eso es lo que el diablo quiere, que dejes de orar, que dejes de leer la Biblia, que dejes de congregarte y que dejes tu ministerio y tu servicio. Eso es lo que el diablo busca. Pero Job nos enseña que la crisis lo que nos tiene es que acercar más a Dios. Y que si no lo conocías, lo conozcas. Y si ya lo conoces, lo conozcas más todavía. Porque Dios conocía a Job, pero Job no conocía a Dios. Y por eso él dice en el capítulo 42, versículo 5, léalo en voz alta, ¿cómo dice? No, pero léalo fuerte, ¿cómo dice? No seas más un cristiano que se conforma con lo que el pastor o el predicador les enseña, que sientes a Dios solo cuando fulano o fulana ministran, tocan, cantan. Sé un cristiano que en tu casa sientes a Dios más que lo que lo sientes aquí. Más que lo que lo sientes aquí. Aplaude a Dios. Mire, y voy a decirle algo que espero que nadie se ofenda, sino que te motive. Tú eres en la iglesia lo que eres en la casa. Tu relación con Dios en tu casa tienes que manifestarla aquí. Y aquí hay gente que desde que entra por esa puerta no se pone a hablar ni a discutir con nadie. Desde que entra se arrodilla o se sienta a orar. Y desde que empieza la alabanza no tienen que decirle levanta las manos, brinca, salta, sino que ya están adorando a Dios. Eso me da a entender que saben y tienen conocimiento de a qué se viene a esta casa. A otros hay que empujarlos para que adoren. ¿Sabe por qué? Porque no tienen intimidad con Dios. Hermano, si tú eres hijo de Dios, si tú amas a Dios, eso que estás viviendo te tiene que llevar a un mayor conocimiento de quién es el Dios a quien tú has determinado servir. Pero quédate con el texto del capítulo 23. Colócate de pie, por favor. Versículo 14 del capítulo 23. Él pues acabará lo que ha determinado. Padre, yo quiero que tú acabes lo que has determinado de mí. Y yo creo que este texto confronta a los predicadores que enseñan: acelera tu milagro, acelera tu bendición. Deja que Dios perfeccione la obra. Y unos nos costará más que a otros, demorará más. Pero recuerda lo que el rey David también escribió: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que habían luego de formarse, sin faltar una de ellas.
Job dice, él pues acabará lo que ha determinado de mí.